tal? Hola. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver hoy día la segunda parte, lo que nos quedó pendiente. Y esta es la sesión número 21 ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Es un capítulo precioso, pero como dije la vez pasada, lleno de misterios, lleno de símbolos y de cosas que son bastante crípticas para entender y para interpretar. Así que vamos a comenzar pidiéndole al Señor que Él nos guíe y nos ayude en este trabajo. Mi querido Padre Celestial, qué grato es poder abrir tu palabra con la libertad que todavía hoy tenemos, estudiarla, escudriñarla y conocer los misterios que tú tienes, Señor, para tu pueblo. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes, nos des sabiduría, entendimiento, que tu palabra fluya delante de nosotros, que podamos usarla para nuestro crecimiento, pero sobre todo como un desafío para que tu pueblo, Señor, avance y se transforme en esa iglesia limpia, perfecta, pura, maravillosa que tú deseas para el regreso de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a usar este material para nuestra edificación, pero para compartirla con muchos otros también. Te ruego por todos los que van a ver este video, te ruego por mí en esta tarde, para poder disfrutar de la enseñanza y apropiarla. Y te ruego esto en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. En estos versículos que nos quedan de Apocalipsis 17, o sea, del versículo 6 hasta el 18, un ángel le va a dar al apóstol la interpretación de todo lo que está ocurriendo. Pero es una interpretación tan complicada que la verdad es que la interpretación necesita interpretación. Vamos a comenzar entonces con este capítulo de hoy que lo llamé El misterio de la ramera y la bestia. Comienza Apocalipsis 17, versículo 6, diciendo: Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado. Así comienza la visión del apóstol Juan. Esta descripción que ya hemos estado viendo de la matanza desenfrenada de los testigos de Jesús, lo que dejó asombrado al vidente. Es una ramera asesina, es una criatura, es más bien una influencia espiritual, no solo una institución. Y por eso traté de ser claro la vez pasada de que no nos estamos refiriendo simplemente a una institución en particular, sino es todo un sistema demoníaco que ha funcionado por los siglos, desde la antigua Babilonia, aún antes de eso, y ha pasado por muchos imperios, llegando hasta nuestro presente. El apóstol queda asombrado por la desfachatez y por la tremenda maldad con que esta mujer, ¿verdad?, trata con sus enemigos. La acumulación de poder produce eso. Da a las personas una sensación de impunidad que es tremendamente peligrosa. Y la historia humana está llena de estos sucesos donde de pronto algunos grupos o gobiernos o instituciones o religiones sienten que tienen cierta impunidad y desarrollan una crueldad extraordinaria. Ya no es solamente liquidar al enemigo, sino hacerlo sufrir y hasta disfrutar el proceso. En verdad, lo que más me sorprende de todo esto es cuando esto se desarrolla, y particularmente se desarrolla en temas de religión, ya sea contra una religión, como lo que estamos viendo acá, o una creencia más bien dicho, o incluso de una religión contra otra. Lo que en la historia vimos, por ejemplo, del desempeño de la Iglesia Católica contra los sarracenos en el tiempo de las cruzadas, o viceversa. O sea, contra los judíos, contra el cristianismo que no era adepto a la forma de ser de la Iglesia Católica. Todo eso ha sido de no creerlo. ¿Por qué tanta crueldad que se desarrolla? Y la única respuesta es que estamos frente a una influencia demoníaca. En la última etapa de la historia de la humanidad, en la Gran Tribulación, además sube un espíritu del abismo mismo, donde está lo peor de lo peor,
en términos de demonios. Y ese espíritu va a llevar a esta maldad a niveles sin precedentes. El texto afirma que esta mujer es Babilonia, y traté de mostrar en la sesión pasada cómo la Iglesia Católica Romana es o ha sido, a través de la historia, la representación más clara de esta institución. Sin embargo, no lo abarca todo. Esta Babilonia, esta gran ramera, es más que solamente una iglesia o una institución en particular. Es un sistema gobernado por demonios, dirigido por demonios y que ha pululado por la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Así que continuemos viendo porque es muy importante lo que tenemos para examinar hoy día. En los versículos 7 y 8 leemos lo siguiente. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Qué interesante, es una pregunta. Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia, en que viene, o sea, ella montada sobre la bestia. Y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Así comienza esta revelación que se supone que es una explicación, es la interpretación angélica de la visión que está viendo Juan. Sin embargo, nos damos cuenta de inmediato que, lejos de ser una interpretación clara para nosotros, requiere de mucho más trabajo y de estudio. Aquí tenemos una imagen y agradezco nuevamente a todos estos dibujantes que hay por el mundo y que han hecho aportes. Cada uno tiene su propia interpretación de los sucesos, pero nos ayuda muchísimo para hacernos una idea de vez en cuando o simplemente para amenizar también lo que voy diciendo. Aquí está esta mujer ebria, ¿verdad?, de la sangre de las víctimas, y esta bestia que es la que vimos, la que sube del mar, con estas caras como de leopardos, y tenía pies de osos y cosas por el estilo, y los cuernos en distintas partes. Nada de esto es exacto como lo vio Juan, es simplemente una representación, pero que nos sirve. El ángel entonces no le permite a Juan que empiece a divagar de qué es lo que será lo que le está diciendo, sino que empieza a darle una interpretación. Y la primera pregunta con que lo aborda es, ¿por qué te asombras? Es como si Juan tuviera que entender que lo que está viendo es algo que él debería saber ya, debería de alguna manera poder entender. Sin duda, Juan habría entendido directamente que se trataba de Roma, de la Roma imperial, que evidentemente fue el instrumento más acabado de persecución de los creyentes en aquella época. Después de eso, la Iglesia Católica Romana, como ya dije, comenzó a cabalgar sobre los distintos reinos de Europa por muchos siglos y llevar al mundo entero, o al mundo conocido de aquella época, a las más terribles batallas y abominaciones. A mí no me extrañaría para nada que la Iglesia Católica Romana, y lo digo con todas sus letras, tenga una participación muy importante en el liderazgo de este tiempo final, en este liderazgo de la Babilonia que aquí se representa y que le da finalmente la pasada teológica al gobierno del anticristo. El gobierno corrupto en el cristianismo no es solo en la Iglesia Católica. La verdad es que abarca también a otras religiones y por supuesto se ve también en el mundo evangélico, donde sea que se acumule poder, donde se ha dado la oportunidad para que el diablo entre y tenga influencia y maneje a distintos líderes y de esa manera se acumula poder, riqueza e influencia, la corrupción es casi inmediata. Es algo de lo que tenemos que cuidarnos definitivamente. Y en el versículo 8, la explicación del ángel equivale a decir que la bestia tiene un pasado, tiene un presente y un futuro.
Por tanto, lo que quiere decir es que es una influencia espiritual demoníaca que ha operado ya en el pasado. Juan habría tenido muy claro al ver esta representación de Babilonia en la historia de su pueblo, lo que Babilonia significó para la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción de todo lo que para él como tradición judía era muy amado, aunque estamos a 7 siglos de haber ocurrido eso, en la época de Juan me refiero. El punto es que le dice el ángel, esto que estás viendo está a punto de subir del abismo. Es el mismo personaje que vimos en Apocalipsis 13, donde estuvimos hablando ya de esta bestia que sube del mar. Y que el espíritu que la anima es un espíritu que surge o viene del abismo. Nada de ese lugar ha salido hasta ahora. Y por lo tanto tenemos que tener claro que esta influencia demoníaca que se ha visto a través de la historia de la humanidad definitivamente viene de Satanás, por supuesto, pero que en esta época final es como la guinda de la torta, es lo peor de lo peor en influencia espiritual, y que vamos a ver a continuación. No solamente es una influencia en este caso, sino una verdadera posesión. Esta sin duda va a ser la última aparición de este espíritu de Babilonia, la gran ramera, porque ahora ya viene el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él vencerá a estas criaturas que aquí se están pavoneando y los va a echar al lago de fuego, tanto al anticristo como al falso profeta y al diablo mismo. Este entonces es el espíritu del que viene del abismo y que operará brutalmente durante la semana 70, pero gobernará por poco tiempo, menos mal, porque el tiempo está contado e irá a la perdición, nos dice el versículo 8. Pero no dejemos de ver que esto ha sido una operación, una influencia cíclica a través de la historia humana. Y no es la última vez que, la hemos visto en muchas oportunidades de la historia de la humanidad. En particular en la época de Juan, Roma era lo que representaba, pero después ha aparecido de muchas maneras a través de los siglos. Así llegamos a los versículos 7 y 9, que dice: aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado, pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. Qué interesante. Y les puse aquí una imagen para hacer una breve nota sobre estos 7 montes que se mencionan acá. Las 7 cabezas son 7 montes. Con frecuencia se ha dicho que esto es una referencia a Roma, porque Roma es un lugar que evidentemente se conocía en la antigüedad como la ciudad de las 7 colinas. Aquí están. Está esto en castellano y abajo en latín. La colina Quirinal, la Viminal, quiero decir, la Capitolio, la Esquilino y etcétera, la Palatino. Ustedes lo pueden ver eso después con calma. Está al lado del río Tíber. Y aquí, en este sector, es donde se construyó el Vaticano. Esto que está acá es la antigua muralla que construyó el rey Servio Tulio, que fue el 6º rey antes de que Roma se convirtiera en una república, y después de la república se convirtió en un imperio. Pero antes de eso fue un reinado de estos reinos antiguos, y eran originalmente 7 asentamientos, cada uno sobre una loma, ¿verdad? No era una colina grande, menos aún un monte. Eran unas elevaciones y que fueron aprovechadas, como se hacía en la antigüedad, para construir allí pequeños asentamientos porque permitía de mejor manera la defensa.
pero alrededor de esto se construyó la muralla de la primera ciudad de Roma. Así que es totalmente cierto. En la antigüedad se conocía a Roma como la Urbs Septicolis, y así se nombra en muchísimos autores romanos de la antigüedad, o sea, la urbe o la ciudad de las siete colinas. No es raro entonces que un lector del siglo I, al leer lo que está diciendo Juan aquí, que las siete cabezas son siete montes, no es raro que entendiera en primera instancia que se trata de Roma. De hecho, aquí tengo otra imagen un poco más elaborada de dónde estarían estas elevaciones. En la parte de arriba está en italiano y aquí está en latín. De manera que es claro, la gente de aquella época lo más probable es que hubiera entendido eso. Sin embargo, no perdamos de vista que Jerusalén también está construida sobre esta, podríamos decir, una protección de siete montes. Ahí están los nombres de los siete montes, que se los coloco aquí al ladito. Y de hecho la Iglesia Católica, cuando interpreta el texto de Apocalipsis 17, dice que esta gran ramera es Jerusalén, apoyándose en diversos textos. Yo les dije la vez pasada que era una de las propuestas que se habían hecho y no le di mayor importancia porque desde mi perspectiva tiene muy poco apoyo exegético, pero la Iglesia Católica claramente la propone y así se saca el pillo también. Pero miren, es como si la Iglesia Católica se pusiera delante de un espejo y dijera, a ver, ¿qué necesito ponerme para parecerme más a la gran ramera de Apocalipsis 17? Es una cosa increíble. A través de la historia, cada cosa que hace es como darle en el gusto a los historiadores para decir, ¿se dan cuenta? Allí está. Bueno, el punto es que no creo personalmente que estos siete montes se refieran a una ciudad en particular. Por el contrario, recordemos que esto de la mujer sentada sobre la bestia escarlata, sentada sobre muchas aguas y sentada sobre siete montes ahora, tiene que ver con dominio. O sea, lo que trata de decir Juan es que esta mujer tiene cierto dominio, influencia por lo menos, sobre esta bestia de siete cabezas. De hecho, desde la perspectiva bíblica, los montes más bien representan reyes o reinos. Mire cómo dice, por ejemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 35, hacia el final, no es todo el versículo, pero hacia el final dice, en cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En este caso, es el reino de nuestro Señor Jesús, el que está siendo representado aquí como un gran monte. Jeremías capítulo 51, versículos 24 y 25 dice, yo les daré su merecido a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea por todo el daño que hicieron en Sión y que ustedes mismos presenciaron. Palabra del Señor. Yo estoy contra ti, monte destructor. ¿Y ese monte a quién se refiere? A Babilonia, el versículo anterior, ¿no es cierto? Porque destruiste toda la tierra. Yo voy a extender mi mano contra ti para hacerte rodar por las peñas, para reducirte a monte quemado. Palabra del Señor. Así que esta expresión de montes tiene que ver, desde la perspectiva bíblica, con reyes o reinos. Recordemos que en la antigüedad el rey principal era hecho equivalente al reino mismo. Y eso es lo que nos está tratando de decir. En conclusión, y lo dice justamente el versículo que sigue en Apocalipsis, las siete cabezas son siete montes, pero son siete reyes. Así como también cuando estudiamos Daniel, en la serie sobre las profecías de Daniel, nos dimos cuenta que las cuatro bestias que menciona Daniel son cuatro reinos y al mismo tiempo son cuatro reyes. ¿Me sigues? Así que aquí es el mismo patrón. Las siete cabezas son siete montes, pero esos montes representan a reyes. Y el versículo siguiente lo dice con todas sus letras. Son siete reyes y que en este caso estoy interpretando como siete reinos.
Así vemos entonces en Apocalipsis 7:10. Y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan, uno está reinando y el otro aún no ha llegado. ¿Cómo entendemos eso? Cada vez que se ha intentado hacer calzar una secuencia de emperadores romanos en estos 7 reyes, se cae en algún vacío. Algo hay que forzar, algunos hay que obviar y hay que meter a otros, etc. O sea, desde los primeros emperadores de Roma hasta la época de Juan, que sería Domiciano, no cuadra, simplemente no cuadra. Para empezar, porque hay más de 7. Entonces, todo ha sido forzado. Desde mi perspectiva, como le dije en el capítulo 13 de Apocalipsis, yo creo que lo que está hablando acá es de 7 reinos consecutivos y que tuvieron influencia sobre Israel. No olvidemos una vez más que la semana 70 tiene que ver con Israel. Entonces, de eso está hablando principalmente la profecía. Y estos reinos son los que menciono acá. En primer lugar, Egipto, donde fue Israel esclavizado, Asiria, que destruyó el reino del norte, Israel, después Babilonia, que destruyó el reino del sur, Judá, Medo-Persia, que tenía cautivos porque destruyó a Babilonia, entonces tuvo a los israelitas cautivos, después Grecia, cuando los israelitas pudieron regresar bajo el reino de Ciro el Medo, o Medo-Persa, Ciro el Persa, perdón, y Grecia después, que ya lo vimos también en los estudios de Daniel, toda la influencia que tuvo en el Medio Oriente, y por supuesto el sexto reino, el reino que es en tiempo de Juan, sería Roma, y que también por supuesto Roma tuvo una influencia dramáticamente poderosa porque tenía totalmente ocupado Palestina en la época de nuestro Señor Jesús, y en esta época de Juan también. Y el séptimo reino es el que todavía no ha venido y que corresponde precisamente a esta coalición de 10 reyes, representado por los cuernos de la bestia, y que es el gobierno final del anticristo. En el versículo 11, por su parte, nos dice: la bestia que era y ya no es también el octavo rey, y es uno de los 7 y va camino a la perdición. Bueno, no está tratando de facilitarnos las cosas. Aquí definitivamente nos coloca otro problema más. Nos dice que esta bestia que ya no es, y ya habíamos entendido que se trataba de 7 reinos consecutivos, pero aquí nos habla de que aparece un octavo rey. ¿Qué es eso? Bueno, esto es más interesante todavía y requiere que lo veamos con cuidado. Solo hago una referencia a esta imagen, donde nuevamente está la ramera colocada sobre la bestia, pero en este caso la bestia escarlata es el dragón. Y esto no es lo que dice Apocalipsis, pero lo puse porque es el ingenio, la idea del dibujante en este caso. El dibujante tuvo la precaución de colocar las diademas sobre las cabezas, que es como dice del dragón, en lugar de los cuernos, que es como dice de la bestia que sube del mar. Y supongo que el tema de que sea escarlata es lo que lo llevó a esto. Pero recuerden, el dragón es un dragón rojo, un dragón puros, que significa rojo fuego, mientras la bestia escarlata es de un color rojo, sí, en este caso, porque asimila lo del dragón, pero definitivamente es la bestia que sube del mar, que tiene esta apariencia más bien de leopardos, que es lo que vimos anteriormente. Así que no nos confundamos, aquí habría un error, pero tiene la facilidad de ayudarnos a ver de que hay una relación potente también con el dragón rojo y que es fácil confundirse. En este versículo 11 entonces aparece este octavo rey. ¿Quién será? Bueno, evidentemente por lo que hemos venido estudiando es el rey, pues. El rey que va a gobernar sobre
la séptima cabeza o el séptimo reino. Y es nada menos que la bestia, el inicuo, el cuerno pequeño, el anticristo. Y dice que es uno de los 7, el séptimo reino, y que por lo tanto es la bestia espantosa que vio Daniel. Y este séptimo reino es esa bestia espantosa. Pero aquí aparece un octavo rey, que es el que viene gobernando a este reino. ¿Por qué octavo? Eso es realmente muy, muy interesante. Porque nosotros estudiamos en Apocalipsis 13 que una de las cabezas de este ser espantoso recibe una herida mortal, ¿no es cierto? Estaba en su etapa mortal, o sea, como un hombre. Pero, y no es, nos dice, y está vivo, porque fue asesinado, pero volvió de su herida mortal. Es una especie de resurrección, una vez más, otra parodia de la resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesús, otra imitación. La verdad es que no creo que llegue a ser una resurrección, la del anticristo, pero algo similar o algo parodiado para hacer creer a la gente. El punto es que, tal como dice Apocalipsis 13, y que aquí lo encontramos nuevamente mencionado, este personaje aparece como el gobernante de este séptimo reino, y no hay más, pues si no hay más cabezas en este dragón o en esta bestia, y por lo tanto no es que aparezca un octavo reino, ¿ya? Son 7, y este séptimo reino viene comandado por el anticristo. Pero el punto es que este anticristo recibe una herida mortal y parece que recibe una resurrección, o al menos es la apariencia que da. Y en ese momento todo se vuelve diferente, porque es cuando se destapa la verdadera identidad, donde se destapa la influencia de este espíritu demoníaco surgido del abismo, y donde entonces podemos decir que viene una nueva etapa de este rey en su forma más sobrenatural, por supuesto maligna, pero sobrenatural. En ese sentido, es el séptimo rey, pero que después de morir y resucitar, llega a ser un octavo rey, porque es algo nuevo, con una nueva apariencia sobrenatural que va a hacer lo que impacta brutalmente a la humanidad de ese entonces y que llevará al mundo entero a seguir a la bestia. Por siglos hemos proclamado que Jesucristo ha resucitado. Por siglos hemos hablado de las pruebas que hay de la resurrección, que es el hecho histórico más extraordinario y más probado que hay en toda la historia de la humanidad. Pero la gente no quiere creer. Pero cuando se transmita por televisión la resurrección o sanidad milagrosa de este ser despreciable, el mundo se va a volver loco y va a decir: ¿quién como la bestia? Porque es capaz de vencer incluso a la muerte. Así es que, en resumen, el anticristo muere y resucita, pongámoslo en esos términos, aunque insisto que no creo que sea una auténtica resurrección, pero una sanidad extraordinaria sí va a ser. Pero es siempre la séptima cabeza, ya que esta bestia tiene solo 7 cabezas. Y es una sola bestia, en última instancia, cuyo gran propósito es siempre contra Dios. Aunque haya tenido varias manifestaciones a través de la historia de la humanidad, y eso es lo que se refleja en las 7 cabezas. ¿Me van siguiendo? Yo sé que es complicado, hay que tal vez escucharlo más de una vez, pero de a poco uno va entendiendo. 7 cabezas, 7 reinos que se han ido manifestando a través de la humanidad. Aquí se concentran los reinos que han tenido alguna relación con Israel. El séptimo reino todavía no es, ¿no es cierto? Y va a estar comandado por el anticristo, pero este anticristo muere y resucita, y por lo tanto es al mismo tiempo el séptimo rey y el octavo. El octavo que viene con esta apariencia sobrenatural. Pero finalmente el Mesías, nuestro Señor, viene y lo derrota absolutamente, y por eso dice el texto que va a la perdición, en el versículo 8 y en el 11.
Y esa ir a la perdición es que nuestro Señor va a arrojar al anticristo, al falso profeta y también a Satanás al lago de fuego y azufre, como vamos a estudiar en Apocalipsis 19 y 20. No debe confundirse tampoco a la mujer con la bestia. La gran ramera es transportada por este monstruo de 7 cabezas. Ella ha sido transportada en todos estos reinos y otros también, en toda instancia y posibilidad de dañar el pueblo de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesús, el testimonio del amor de Dios por el mundo. Ahí ha estado esta ramera en reinos de las más diversas formas y en todas las épocas, también en el presente. El anticristo no es un mero emperador romano, no, es mucho más que eso, es la encarnación misma del poder del mal en su máxima expresión y es parte intrínseca de la lucha cósmica entre Dios y Satanás que se ha desarrollado en la historia de la humanidad y que ahora llega a su fin. Hablemos del gobierno del anticristo y quiero leerles los versículos 12 al 15. Dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora, junto con la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Ahí tiene que gritar algo. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. Esos somos nosotros. El ángel también me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Muy bien. 10 cuernos, nos dice, son 10 reyes que en conformidad con Daniel capítulo 7 son también 10 reyes contemporáneos al anticristo, a la bestia que sube del mar. En última instancia, estos son personajes escatológicos, o sea, personajes del final de los tiempos. Uno puede devanarse los sesos tratando de descubrir quiénes son estos 10, si corresponde a la ONU, si corresponde a la Unión Europea o alguna cosa así. El punto, mis queridos, es que no necesariamente son siquiera 10. El 10 es un número simbólico también y que representa la totalidad, en este caso, de un gobierno contrario a Israel, un gobierno que va a oprimir a Israel, porque el 10 tiene que ver con Israel. Así como el 12 tiene que ver con el gobierno de Israel, el 10, ustedes saben, ya lo expliqué en otra oportunidad. El punto es que pretende señalar la forma de gobierno total del mundo entero que se va a entregar al gobierno del anticristo. Esta forma de gobierno total, y aquí quiero ser precavido, tal vez no de todo el mundo, pero por lo menos de la zona europea, que corresponde a lo que era el antiguo Imperio Romano, y probablemente abarcando también Medio Oriente y algunas otras zonas, porque va a recibir oposición, como vimos antes, de reyes que vienen del Oriente y de otras partes. Por lo tanto, si no hubiera ninguna oposición, tampoco tendríamos esos pasajes. Sí va a haber oposición y por lo tanto estos 10 reyes representan una totalidad de gobierno que se va a entregar voluntariamente al gobierno del anticristo. No es por fuerza, sino que se lo entregan voluntariamente y que va a conformar la forma de gobierno más poderosa que se haya visto hasta ahora en la historia humana. Como dije la vez pasada, hace algunas sesiones, este gobierno de la OTAN, o sea, esta forma militar de la OTAN seguramente va a estar metida, incluye a Estados Unidos como, de acuerdo a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Porque puede cambiar todavía en un futuro cercano, pero Estados Unidos como fundado directamente a partir de Europa, incluso podría contener también a Latinoamérica, porque también nosotros
de una manera u otra somos el producto de las conquistas europeas. Bueno, el punto es que va a gobernar, dice, por una hora. Eso es un arameísmo, algo que viene del arameo, y significa muy brevemente. Y eso es lo que está pasando. El gobierno del anticristo en realidad es muy breve. 7 años en total y destapado absolutamente en los últimos 3 años y medio. El versículo 13 refuerza que estos reyes gobernarán simultáneamente con la bestia, pero que le van a entregar voluntariamente el poder. Y el gran propósito, el propósito singular al final, lo que tienen en común el anticristo y estos 10 reyes, es su aversión por todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Y por eso van a pelear contra el Mesías. Pero el Cordero, y esta manifestación de ponerlo como Cordero, además es brillante y es hermosa, porque Él no necesita venir, ni siquiera como un gran guerrero y con armaduras y cosas. Él es el Cordero. Pero es el Rey, es el Señor, es Dios. Y Satanás y sus huestes no son opositores para nuestro Señor. Son alpargatas viejas al lado de Él. Y eso, mis queridos, es lo que hay que tener siempre, siempre presente. El drama de Apocalipsis no es para exaltar al dragón, a la bestia y al falso profeta, ni la maldad de la humanidad, ni la testarudez de la humanidad. Es para exaltar el control, el dominio, la soberanía de nuestro Dios. De eso se trata al final todo. Y toda la Biblia de lo que se trata es de que conozcamos a Dios y conociéndole, le amemos, le creamos y le obedezcamos. De eso se trata en última instancia todo lo que estamos haciendo y el propósito de la Biblia misma. El Cordero dice viene acompañado de sus santos, pero no se dice qué papel juegan los santos. No son los ángeles, somos nosotros los creyentes que vamos a tener una parte en esto, vamos a estar presentes, aunque sea como espectadores, pero vamos a estar allí. Y el versículo 15 nos aclara lo que ya vimos en otras oportunidades, que estas muchas aguas no se refieren ni al río Tíber, donde estaba Roma, ni se refiere también al Tigris y el Éufrates, donde estaba Babilonia, por lo cual Babilonia fue conocida como la ciudad asentada sobre muchas aguas, pero no se refiere a eso, sino que nos aclara con gran precisión, se refiere a pueblos, lenguas, naciones. ¿Ok? Seguimos. Y estamos llegando ya hacia el final. Aquí se describe el final o la muerte de la mujer ramera. Apocalipsis 17:16, y los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Tan orgullosa que parecía esta mujer, sentada sobre la bestia como si tuviera dominio sobre ella, ebria de la sangre, creyendo que puede ella gobernar por siempre, ataviada como una reina, como una princesa. Pero aquí, los mismos que ella creía que dominaba y que usaba para llevar adelante sus planes, se vuelven en contra. Y no solamente la matan, sino que la despedazan, la desnudan y la queman. La bestia entonces en un principio parecía estar controlada por la mujer, pero después nos dice la bestia llevaba a la mujer. Y además, en este caso, ahora se vuelve completamente en contra. Durante la primera mitad de la semana 70, esta mujer va a tener una participación muy importante, porque va a haber una especie de ecumenismo floreciente, una religión mezclada, sincrética, que va a perseguir a todo lo que huela a Cristo, pero que en un principio no va a aparecer eso, sino que va a aparecer una nueva religión que va a incluir lo cristiano de una manera falseada, pero que va a legitimar el gobierno del anticristo y la persecución que hará sobre Israel, que se ha convertido a su verdadero Mesías, y sobre todos aquellos gentiles que se conviertan en este tiempo. Y eso me recuerda inevitablemente
al accionar presente en el siglo XXI nuevamente de la Iglesia Católica Romana, tratando de hacer lo que sea para ser más popular, más aceptada, que se olvide todas las corrupciones que se han visto a través de los siglos y que hoy ya se han destapado y que son espantosas, que la gente se pueda olvidar y nuevamente acepte la influencia, el control de esta institución. Y por favor, insisto, no me refiero a los católicos sinceros, no me refiero a los creyentes que haya dentro de esta institución corrupta, sino me refiero a la institución como tal y toda la influencia maligna que hay detrás de ella. Miren, por ejemplo, las declaraciones del Papa Francisco que ha hecho acerca del mundo gay. Dice en el periódico El País, un periódico español, en el 22 de octubre del año pasado, el 2020, titulares de este diario decía: el Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Francisco asegura que tienen derecho a una familia y que deben promoverse las leyes que les otorgan una cobertura. Así decía Francisco. Y eso está sumado a un montón de acciones pro LGTB que asumió desde que Francisco asumió el papado en el año 2013 y especialmente del año 2018 en adelante. Y me refiero a que son un montón de actividades y actitudes pro LGTB. Aunque al mes siguiente, en noviembre del año 2020, se comenzaron a hacer algunas declaraciones para tratar de quitarle peso a lo que decía el Papa, especialmente por el mundo más conservador dentro de la Iglesia Católica. No se puede quitar mucho lo que el Papa y muchos de ellos están ya haciendo para promover el mundo gay. Y eso, no quiero hablar ahora del mundo gay y la opinión que tiene la Biblia y nada de eso. Lo que estoy tratando de mostrar es darse vuelta de la chaqueta de la Iglesia Católica con una facilidad extraordinaria. Es un contraste absoluto con lo que se hacía y decía en la Edad Media. En aquel entonces, por ejemplo, dice que las relaciones homosexuales fueron condenadas en lo espiritual por la Iglesia y reprimidas y castigadas por los tribunales castellanos. Se refiere a la situación que estaba ocurriendo en España. A partir del siglo III es donde tenemos documentos, pero la Iglesia lo hizo esto mucho tiempo antes también. Aquí tenemos una imagen de un cuadro antiguo donde claramente es un fraile, un sacerdote que está de alguna manera controlando esta situación, y aquí un par de homosexuales que están siendo castigados de manera brutal, y era verdaderamente una persecución horrible. Como acostumbraba la Iglesia contra todo lo que consideraba que tenía que oprimir o reprimir. Así le pasó a los judíos, le pasó a los cristianos, le pasó a los cristianos opositores, le pasó a los sarracenos, le pasó a los homosexuales, a todo lo que le parecía mal. El punto que trato de destacar es cuáles son los principios bíblicos sobre lo que está sentada una iglesia como la católica, que dice ser cristiana y que dice obedecer a la Biblia, cuando en la Edad Media tenía una oposición brutal, que no es aceptable, pero era una oposición brutal a esto, y hoy en día parece tan aceptable que entonces prácticamente vamos a tener dentro de muy poco un cambio radical. Mire otro ejemplo. El Sínodo de la Amazonía, que se llevó a cabo del 6 al 27 de octubre del año 2019. Lo interesante es que en este sínodo, una de las cosas muy claras, cuando uno lee los documentos, es que critica absolutamente al mundo evangélico, que es el 80% de la población de la Amazonía. Y en la misma Iglesia Católica, que en la Edad Media justificó la esclavización, el esclavismo en general, de todo el mundo africano y también de las Indias, como llamaban a América Latina, hoy en día
el Papa hace un sínodo en la Amazonía, tendiente al tema del calentamiento global y la protección del Amazonas, pero que en realidad es darle un uso diferente, y nada menos que comienza a avalar la religión de los espíritus, de los chamanes, las religiones paganas, espiritistas de aquella zona. Entonces, yo respeto lo que la gente cree, pero no respeto que el Papa lo avale diciendo, wow, estos espíritus que protegieron la Amazonía durante tanto tiempo, tenemos que tomarlos en cuenta y de una forma de decir, meterlos dentro de la iglesia cristiana, católica, y por lo tanto los chamanes realizaron sus ritos de adoración a espíritus demoníacos ahí frente al Papa, y el otro todo feliz y contento porque estaban haciendo una cosa muy linda, muy ecuménica. Pero hermanos queridos, eso es simplemente darse vuelta la chaqueta. Eso es no tener principios. Eso es simplemente ser aceptable para todo el mundo, porque claramente la gente aplaude este tipo de actitudes. La gente aplaude una iglesia que es absolutamente abierta y que cambia según la corriente de la moda, según lo que va indicando la ciencia, según la opinión de la mayoría. Pero nosotros no somos de la mayoría, nosotros somos de Cristo. Y la iglesia tiene que mantenerse fieles a los principios que Él nos ha revelado, o dejamos de ser iglesia. Si nadie nos obliga a ser cristianos, pero si queremos ser cristianos, tenemos que ser seguidores de aquel que lleva la batuta. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Y su palabra revelada es nuestra única norma de fe y conducta. No lo que opina la gente, no incluso lo que diga la ciencia, que por lo demás no es ciencia. No hay nada científico en lo que tiene que ver con el movimiento LGTB, simplemente son propuestas, teorías y exageraciones, nada de ciencia, y por lo tanto lo que está haciendo el Papa es una vez más lo que hace la Iglesia Católica: parecer amistosa, parecer llevada por la modernidad, pero finalmente, y créanmelo bien, oprime y aplasta todo lo que no se le parezca. En la segunda mitad de la semana 70, como vimos en estos versículos, los mismos que van a sentir algún apoyo de parte de esta institución o lo que signifique la gran ramera de los últimos tiempos, cuando ya no sientan que es necesario, porque ya no van a necesitar esta religión sincrética, ecuménica, simplemente la van a destruir y se va a desatar un satanismo completamente declarado. Es al mismo tiempo una visión evidente del poder autodestructivo del mal. Porque en el mal las uniones no son por amor, como en el pueblo de Dios, sino que son por poder. Y por lo tanto, llenos de celos y de odio, termina eso por volverse en contra de ellos y destruirlos del todo. Lo mismo pasa entre los demonios. Los demonios no están juntos porque amen a Satanás. Es por miedo. Y ese miedo les impide hacer otra cosa que obedecerle hasta el día de la perdición. Últimos versículos. Dios ha puesto en el corazón de ellos, se refiere a los reyes, el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera inconsciente, estos 10 reyes y la bestia son instrumentos en último caso, en última instancia, de Dios. Son ejecutores de la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el pasado Dios usó a Babilonia para destruir y castigar a Israel. Dios usó a los persas, a Ciro en particular, para destruir a los caldeos, a Babilonia. En los postreros tiempos Dios va a volver a usar a estos poderes malvados para destruir al final todo aquello que se le ha ido oponiendo, y en última instancia vendrá Jesucristo mismo a destruir a estos destructores. ¿Para que se cumpla qué? Toda la palabra o las palabras, las promesas y las profecías de Dios. Porque Dios cumple.
Su palabra es firme y se cumplirá sin faltar cosa alguna. Estos 10 reyes han sido claramente unánimes en darle su autoridad a la bestia, unánimes en destruir a esta prostituta y unánimes finalmente en una campaña para tratar de guerrear contra el Cordero. Y allí se ve todo lo demoníaco que esto ha sido. En esta representación, en este grabado ruso del siglo XIX, para traer algo más antiguo y hacerlo notar, se ve esta bestia de 7 cabezas, se ve esta ramera con la misma copa, un simbolismo claro. Aquí se ve los reyes con los cuales ella ha fornicado, que al principio claramente sienten que la pueden usar y sienten que le deben rendir pleitesía, pero que en última instancia van a estar unánimes también en su destrucción. Conclusiones, mis hermanos, en el versículo 18 me interesa también. Para los lectores del primer siglo, claramente esta ciudad habría representado a Roma. Pero por lo que hemos estudiado, esta profecía va mucho más allá de la Roma imperial del siglo I. Todo gran centro de poder se ha prostituido de una manera u otra en torno al poder y las riquezas. Y vive de esa forma el espíritu de la antigua y poderosa Babilonia. Esta antigua y poderosa y arrogante ciudad que fue destruida por Dios usando diferentes instrumentos y que ha venido ese espíritu trabajando a través de múltiples formas, a través de múltiples reinos y gobiernos hasta nuestro presente. Todavía hoy resuenan las palabras de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y quiero leerlo para terminar. Vamos a verlo con más calma en la próxima vez, pero quiero para terminar enfatizar este versículo. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. El llamado del Señor en todas las épocas, no solamente en esta época final de Apocalipsis, en todas las épocas es: pueblo mío, sal de Babilonia. Pueblo mío, sal de esta influencia que se ha perpetuado y que es demoníaca y que se ha visto en todos los reinos de una manera u otra. Sal de esta influencia donde se mezcla lo religioso con el poder político y económico. Sal de esta corrupción, pueblo mío. No permitas que esto permee tu vida. ¿Y cómo se nota cuando ha permeado tu vida? Cuando vives en función de los principios de esto, como todo el mundo. Como si lo único que existiera es trabajar, progresar, viajar, divertirse, comer rico, pasarlo bien y vivir una vida llena de relajo. Hermanos míos, cuando fuimos llamados a la iglesia, fuimos llamados a ser soldados de Cristo, instrumentos del gran Rey, testigos, y eso nos coloca de inmediato en oposición a la Gran Babilonia. Y esta Gran Babilonia es más antigua que nosotros. Si tú vives demasiado acorde a la Gran Babilonia, tu cristianismo se va a debilitar y finalmente se va a apagar. A ti te está diciendo Dios: sal de allí, pueblo mío. Y a los que tratamos de mantenernos más puros y no hacer componendas con esta Gran Babilonia, también resuena estas palabras de la voz de nuestro Dios que dice: pueblo mío, cuídate, no te mezcles, sal de esta influencia. Y claramente en el tiempo final, el llamado es perentorio: sal de esta ciudad, porque viene su destrucción y ruina inmediatamente. Ese es el mensaje para hoy. Espero te haya bendecido. Compártelo. Y sigo diciendo: busquemos la pureza y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.